Y hoy continuamos con nuestra serie en el libro de los Hechos, y el texto que acabamos de leer, si fuera completamente honesto, diría, ese no sería un texto que yo escogería para predicar un día donde estamos dedicando niños en la iglesia. En realidad el texto nos habla un poquito de la cruda realidad de lo que significa ser creyentes. Y me llama la atención porque es un texto que muestra cómo la iglesia, a lo largo de los años, desde que nació la iglesia, ha sido una iglesia que experimenta persecución y es una iglesia que sufre. Entonces, si estuvo aquí la semana pasada, a lo mejor se acuerda, yo le dije que los primeros 2 capítulos del libro de los Hechos, tú ves cómo el Espíritu Santo está haciendo todas estas cosas hermosas, y estoy tomando esto, algo que aprendí de John Stott, ¿verdad? Pero luego cuando miras los capítulos 3 al 8, te das cuenta que no solamente el Espíritu de Dios está obrando, pero que Satanás está obrando. Que lo que el Espíritu de Dios está creando, Satanás quiere dañar. Y que Satanás siempre utiliza las mismas 3 técnicas de siempre: persecución, de afuera para adentro; división o luchas, de adentro para afuera; y si no, distracciones. Y el texto que estamos mirando hoy es todo acerca de la primera de esas, de la persecución. Que desde el principio de la iglesia ha experimentado la persecución, porque Satanás solo le interesa acosar la iglesia, oprimir la iglesia o intimidar la iglesia. Cuando él ha hecho eso a lo largo de la historia, es porque quiere destruirla, o porque quiere forzar que los cristianos se alejen de la fe, o porque quiere restringir la influencia de la iglesia en un mundo no creyente, o porque quiere que la iglesia comprometa lo que cree, o simplemente porque quiere que la iglesia comprometa para que pueda perder credibilidad, que es uno de los problemas más grandes. Cuando los creyentes comprometen lo que creen, pierdes toda credibilidad, ¿verdad? Lo que me llama la atención acerca de este texto es que es un texto que, una vez más, casi como que no se predica. Y de una vez más, para ser honesto, yo creo que yo a lo mejor no lo hubiera escogido. Es parte de la razón por la que tomamos libros y vamos del principio al fin, para no simplemente predicar lo que queremos predicar, sino que la Biblia dice que prediquemos. Y en esta parte del mundo, y más me parece a mí con el mundo latino, esta cuestión de creer en el Señor y recibir todas sus bendiciones espirituales y todo eso, a todo el mundo le encanta. Como a todos nos gusta. ¿A quién no le gusta eso? La bendición del Señor, la misericordia del Señor, la gracia del Señor, todas esas cosas es parte del cristianismo. Son los regalos que tenemos por gracia en el Señor Jesús. Lo interesante es que como América Latina y los latinos hemos sido tan influenciados por el evangelio de la prosperidad, donde todo se promete, o sea, todo tiene que ser de rosas, todo tiene que ser hermoso. La parte que se deja afuera de eso, de esa ecuación, es que todos los creyentes en algún punto van a tener que sufrir por su fe. ¿No tocó nadie dijo amén? Todos los creyentes, hoy o mañana o la próxima semana o el próximo mes, si no has pasado todavía, todos los creyentes, mientras sigamos viviendo en este mundo caído, mientras el reino de la oscuridad está todavía presente, mientras el reino de Dios está avanzando gradualmente en este reino, mientras Cristo no haya regresado a restaurar todas las cosas, todos los creyentes van a tener que sufrir. ¡Feliz Navidad para toda la iglesia del pueblo! ¿Tú sabes por qué no se predica eso? Porque eso no vende libros. Es más, a lo mejor usted ya ni vuelve. Pero yo creo que es un mensaje tan importante, pero tan importante, especialmente para un pueblo latino, que ha escuchado tantas otras cosas que no tienen nada que ver con la Biblia. Mire, yo estaba meditando, obviamente, toda la semana mucho en esto. Y para todos aquellos que hemos sido influenciados de alguna forma, que mire, todos hemos sido influenciados de alguna forma, donde si tú vienes a Cristo, todas las cosas tienen que salir bien. De tú vienes a Cristo, Él te quita todos los problemas. Que tú vienes a Cristo, Él te da paz. Que tú vienes a Cristo, Él te da gozo. Yo a eso todo le diría amén. Amén, 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 amén. ¿Sabes cuál es la diferencia? O el único problema, que hay más. Que el sufrimiento es parte de poner tu vida en Cristo. Que cuando el Señor dice, vengan a mí todos los que son trabajados y cansados y yo les quitaré los problemas. No.
Vengan a mí todos los que están trabajados y cansados y yo los haré descansar, aún en medio de los problemas. Ese es un Dios que vale la pena adorar. Nosotros entonces queremos hablar de eso. Porque yo no creo que la pregunta que yo me tengo que hacer como creyente es, ¿será que a mí me va a tocar sufrir por mi fe? Yo creo que la pregunta que yo tengo que hacerme como creyente es, cuando el sufrimiento me llegue, ¿me voy a poder mantener? Esa es una muy buena pregunta. Yo quisiera argumentar que es posible en medio del sufrimiento sostenerse. Cuando reconoces que el cristianismo requiere dolor y gozo al mismo tiempo. Un gozo sufrido, vamos a poner de esta forma. O un sufrimiento gozoso. ¿Sabes de dónde sale eso? Eso es todo el texto. En realidad, yo no les voy a predicar todo el texto porque es un texto y nosotros solo leímos secciones, pero parte de la razón por la que tenemos todo el texto, por lo menos en los cuadernos que tenemos, es porque queríamos que viera todo el contexto. Pero si tú miras al final, justo al final, que es el único texto que voy a leer, yo voy a desmenuzar al final, te das cuenta que los discípulos están haciendo todo lo que tienen que hacer. Cuando la gente dice que sufres porque estás haciendo algo mal, eso no es lo que te muestra el texto. Esta gente está sufriendo porque lo está haciendo todo bien. Porque están siendo fieles al Señor. Y miren lo que pasa en el versículo 40. Y después que llaman a los apóstoles, los azotaron. Y les ordenaron que no hablaran más en el nombre del Señor y los soltaron. Nota que el texto no dice que esto simplemente les llegó. El texto no dice les cayó de sorpresa. No, era casi como que esperaran. Si tú vas a poner tu fe en Cristo Jesús y vas a compartir lo que tú has creído, lo más normal, por lo menos para la iglesia del primer siglo, es que tuvieras que pasar por cosas así, porque el sufrimiento como creyentes es parte de la ecuación. Es parte de la ecuación. Lo que me llama la atención de este grupo de personas es que aunque están sufriendo y reconocen que es sufrimiento, y ahorita te lo voy a mostrar, en medio del sufrimiento tienen gozo. Mira lo que dice el versículo 21. Los apóstoles pues salieron de la presencia del concilio regocijándose. Y en esta cultura donde nosotros vivimos, tú nunca pondrías el regocijo y el sufrimiento o el ser azotado en la misma palabra, en la misma oración. Porque en la cultura donde nosotros vivimos, si tú estás siendo azotado, no puedes tener gozo. Y si tienes gozo, no puedes estar siendo azotado. Y la escritura ofrece algo completamente diferente. La escritura no nos llama a nosotros a excusar el dolor o a justificar el dolor o a ignorar el dolor o a asimilarnos al dolor, ni siquiera tratar de escapar del dolor. Lo que la escritura nos muestra es algo mucho más grande, mucho mejor, que es aún en medio del dolor, aún en medio del sufrimiento, aún en medio de la persecución, es posible experimentar gozo. Las preguntas entonces que quiero hacer en el texto el día de hoy es esto. ¿Cómo un creyente llega ahí? Número uno. Número dos, ¿qué es necesario creer para llegar allí? Y número tres, ¿cómo es posible soportar? Porque al fin y al cabo, el sufrimiento duele. Voy a hacerle una pregunta que los va a poner súper incómodos. Y usted le va a hacer la pregunta a la persona que está al lado suyo. ¿Estás tú listo para sufrir? Haga la pregunta. Ok, simplemente porque estamos en familia, amén. ¿Cuántos de ustedes están listos para sufrir realmente? Levanten la mano. 5 de ustedes, gloria a Dios, porque ustedes son los que van a orar por el resto de nosotros. Mire, para ser honesto, yo no sé si yo voy a estar listo para sufrir, pero quisiera estarlo. Yo quisiera estarlo. Vamos entonces con el punto número 1. ¿Cómo alguien llega ahí? ¿Cómo es que alguien puede experimentar el gozo aún en medio del sufrimiento? Una vez más, nosotros te di todo el texto y leímos fracciones ahí, pero te voy a dar un resumen de todo antes de meternos en el versículo que voy a estar desmenuzando hoy. Si tú miras, el texto está dividido como en diferentes secciones.
De los versículos 12 y 16, por ejemplo, tú ves que los apóstoles están haciendo milagros, están haciendo cosas increíbles. Y podemos asumir por el resto del texto que no solamente están haciendo milagros y sanando a la gente, pero que están proclamando el evangelio y que la gente se está convirtiendo. Y todo esto, tanto así que el texto nos dice que la gente los tenía en alta estima. ¿Tú sabes lo que significa vivir en una cultura pluralista, donde hay un montón de dioses y filosofías y cosas así? A una cultura politeísta, donde hay un montón de dioses, a una cultura también muy progresista, todo de todo, tenía todas las clases de pecados, todas las clases de prácticas, todo esto. Y sin embargo, los apóstoles están proclamando el evangelio, viviendo la vida como tienen que vivir, amando al pobre necesitado, al huérfano, a la viuda, todas estas cuestiones, a todos los que están lastimados ellos sanan, en medio de todo eso. Y el cristianismo está creciendo a pesar de que ese mundo estaba tan torcido. Tanto así que el versículo dice que más y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y de mujeres se añadían constantemente al número de ellos. ¿No te llama la atención? Cuando nosotros estamos en una cultura que nos dice que si la gente quiere venir a la iglesia tenemos que hacer cosas grandes y hermosas y atractivas y todas estas cuestiones para que la gente se convierta. Y lo único que tú tienes en el libro de los Hechos es gente que era fiel en lo que estaba haciendo, predicaba la palabra, sabía cómo amar y el Señor iba añadiendo a su iglesia. Increíble. Increíble. Ahora, el cristianismo está volviendo tan popular, está creciendo tan rápido, que los líderes religiosos de la época empezaron a tener problemas con todos los apóstoles y los demás seguidores. Y en vez de estar llenos del Espíritu Santo, como es lo que me estábamos hablando en las últimas semanas, están llenos de celos. Versículo 17. ¿Sabes por qué? Porque mientras el Señor Jesús siga siendo proclamado y gente venga a Él, la gloria se la lleva a Él. Pero es menos gloria para ellos. El poder se le atribuye a Él, menos poder en ellos. Ahora, de los versículos 20 y 25, que es la siguiente sección, los arrestan, los meten en la cárcel. Y hay un milagro increíble. Un ángel viene y les abre las puertas de la cárcel y los saca y les dice esto: vayan al templo y sigan haciendo lo que estaban haciendo. Los manda a seguir predicando, los manda a seguir armando, los manda a seguir sirviendo. Hagan lo que están haciendo. De los versículos 26 al 33, los arrestan otra vez. ¿Cuántos de ustedes los han arrestado por lo menos 2 veces? Porque para orar por ustedes. Yo diría que si te arrestan 2 veces en el mismo capítulo, o estás haciendo algo bien mal o estás haciendo algo bien. Los arrestan y les dicen que los arrestaron porque siguen enseñando en el nombre del Señor Jesús. En el versículo 33 dice que esta gente está súper enojada con ellos y los quieren matar. Alguien da un consejo y dice: no los maten, porque si no, bueno, quién sabe si estamos peleando contra Dios y todas esas cuestiones. Pero en el versículo 40 dice entonces, que es el versículo que leímos, los azotan, les dicen: no quiero que sigan predicando en el nombre del Señor Jesús, y los sueltan. Ahora, ese es todo el contexto. Y aquí es donde viene nuestro versículo 41. Los apóstoles, pues, salieron de la presencia del concilio regocijándose. ¿Por qué? De que hubieran sido considerados dignos de sufrir afrenta por su nombre. ¿Sabes por qué ese versículo me llama tanto la atención? Yo no he escuchado a ningún creyente que diga eso en este lado del mundo. Yo he escuchado gente regocijándose porque el Señor te dio una casa, gloria a Dios. Yo he escuchado que la gente se regocija porque el Señor te dio un carrito, gloria a Dios. Yo he escuchado regocijándose porque el Señor te trajo a los Estados Unidos, gloria a Dios. Yo he escuchado 20,000 razones por qué nosotros nos regocijamos, pero nunca por esta. Porque es extraño para el cristianismo moderno hablar en esos términos. Ahora, yo quiero que tú veas de dónde salió el poder, por decirlo de alguna forma, para que esta gente se pudiera regocijar en medio de su sufrimiento. Y las 2 frases claves ahí son considerados dignos y la segunda es sufrir afrenta. Para tú entender de dónde viene el gozo de esta gente, tienes que entender esas 2 frases. Y yo quiero que tú mires que el gozo de esta gente es el producto o el resultado de esas 2 frases. Mira entonces qué es lo que produce este gozo en esta gente. La primera frase, considerados dignos. En el original, esas 2 palabritas es una sola palabra. Y la palabra se puede traducir como calcular.
Están haciendo un cálculo mental. Están haciendo el proceso de comparar y contrastar. Están haciendo, haz de cuenta como que tuvieran una balanza en su mente. Y en un lado tienen todo su sufrimiento, todo lo que están pasando, todo lo que están luchando. Y en el otro lado tienen algo más. Y el texto te dice que están sufriendo por el nombre de Cristo. Interesante que la palabra nombre ahí no simplemente está diciendo porque era Cristo, es su nombre, pero la palabra nombre es un resumen de todo lo que es Cristo, todo lo que tiene que ver con Cristo. En un lado ellos tienen el sufrimiento, lo que están pasando, y en el otro lado tienen el nombre de Cristo, el carácter de Cristo, la naturaleza de Cristo, la reputación de Cristo, los propósitos de Cristo, la obra expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario y el amor de Cristo. En un lado tienen su sufrimiento y en el otro al Señor Jesús. Y esto es lo que esta gente está haciendo. Y la iglesia tiene que aprender a hacer esto. En este proceso están haciendo esto. Esto duele. Esto es difícil. Esto nos puede costar la vida. Y en el otro lado, Cristo es hermoso. Cristo es perfecto. Cristo es grande. Cristo es majestuoso. Sus propósitos son perfectos. Sus promesas son perfectos. Su obra es perfecta. ¿Por cuál me dejo ir? Y escogen valorar a Cristo por encima aún de su sufrimiento. ¿Tú sabes cuál era el gozo que venía? Que Cristo era mucho más importante que esto. No solamente lo hacen con esa frase, pero también sabemos que está pasando eso con la segunda frase. Sufrir afrenta. Interesante que en el original también es solamente una palabra. Es de donde viene la palabra vergüenza o deshonra. Y la raíz de esa palabra es donde viene la palabra de valor, de valorar algo. Están haciendo el mismo proceso. Por un lado están mirando todo lo que están perdiendo, todo lo que están sufriendo, toda la persecución, todo el dolor, todas las lágrimas. Y por el otro lado se están haciendo la pregunta, ¿vale Cristo la pena mi deshonra? ¿Vale Cristo la pena mi vergüenza? ¿Tiene Cristo más valor que lo que estoy pasando? Es el nombre de Cristo más importante. Su carácter, su naturaleza, su reputación, sus propósitos, su obra redentora en la cruz del Calvario y su amor. ¿Tiene esto más importancia que lo que estoy pasando? Y ellos escogen sufrir por amor a Cristo. Porque en su mente Cristo es más grande, más hermoso, más perfecto, más suficiente, más todo que cualquier otra cosa. Es bien interesante porque el gozo que están experimentando no es un gozo emocional. Y no hay nada malo con un gozo emocional. Uno necesita el gozo emocional porque es parte de nuestra humanidad y aún como experimentamos al Señor. Pero eso no es lo que está pasando aquí en este texto. Porque si ellos sienten rico cuando les están pegando, son masoquistas. Pero eso no es lo que sienten. Lo que sienten es un gozo sobrenatural porque saben que su Cristo es mucho más hermoso que aún esto. No excusan el dolor, no justifican el dolor, no ignoran el dolor, ni siquiera se asimilan al dolor, escapan del dolor. Escogen conscientemente valorar a Cristo por encima de su propio dolor. Escucha acá. ¿Por qué eso es tan importante para los cristianos modernos? Le voy a dar 2, 3 razones. Es que tengo tiempo. Número 1, porque si eso es verdad y lo es, si el sufrimiento te llega a ti, lo único que te va a sostener es cuánto tú conoces y valoras a tu Salvador. Lo único que te va a sostener es cuánto tú conoces y valoras a Cristo. Esa es una implicación. De la única forma que nosotros podemos confrontar eso es cuando Cristo realmente es más grande. Cuando tú estás obsesionado con el Señor. Cuando estás intoxicado con el Señor. Cuando tú lo único que quieres es conocerlo más, adorarlo más, recibirlo más, morir más a ti por Él. Es solamente cuando Cristo lo conoces de esa forma que tu gozo es real aún en medio del sufrimiento. Tú no vas a poder escoger al Señor
si no realmente lo aprecias o lo valoras en tu corazón más que cualquier otra cosa. Segunda aplicación. Si esto es verdad, y lo es, tú realmente no tienes permiso de tener citas con Cristo. ¿Cuántos de ustedes han tenido una cita en su vida? ¿Cuántos la única cita que tuvieron es con la persona que está al lado suyo? ¿Hay alguien aquí que solamente tuvo una cita? Yo, mi esposa y yo, nadie más. ¿Sabe por qué a la gente le gustan las citas? Voy a bautizar la palabra en inglés porque suena mejor. Date. ¿Sabes por qué a la gente le gusta el dating? Mire, no hay nada malo con dating. En realidad, yo animo a la gente a tener dating. Porque cuando tú estás teniendo una cita con alguien, el propósito de la cita es conocer a la persona. Mirar si tienen cosas en común, mirar que si se atraen el uno al otro. Ese es el propósito de una cita. Pero la cita no hace un compromiso, en realidad. Como no hay alguien que salga a una cita y diga, nos tenemos que casar. Nadie dice eso. Porque la cita por naturaleza es para conocernos, para intercambiar ideas, para ver si el Señor es lo que quiere para nosotros, si esto puede ir a otro lugar. Pero por naturaleza, la cita siempre tiene la puerta de atrás abierta. Amén. Porque tú nunca sabes si con la persona que te fuiste a tomar café está loca. You don't know. A la puertita esa muchas veces es necesaria. De la forma que yo lo hubiera hecho es, disculpe, me voy al baño y yo jamás vuelvo. ¿Sabes cuál es el problema con el dating, though? Es que lo transferimos al cristianismo. Y tenemos una relación con el Señor donde nos gusta tomar café con Él. Y me gusta que me diga de vez en cuando, yo le digo cosas de vez en cuando y hablamos. Pero mientras la puerta de atrás siga siendo abierta, tú nunca, no solamente te vas a poder comprometer a Él, sino que cuando tengas, que cuando tu fe sea puesta a prueba, vas a negarlo. Porque no te has comprometido con Él. Porque no lo encuentras como la persona que tiene más valor al punto que yo tengo que cerrar la puerta. Que solamente Cristo es el camino, la verdad y la vida. Solo Él. Que la única persona que realmente llena tus anhelos, satisface tus necesidades y transforma tu mente es Cristo. No solamente lo que Él da, pero la persona de Cristo. ¿Tú sabes por qué nosotros luchamos con pecado? Porque valoramos nuestro pecado más de lo que valoramos a Cristo. Tiene más valor, lo encontramos más precioso, más hermoso que aún Cristo. ¿Tú sabes por qué nosotros luchamos con la idolatría? Porque valoramos a nuestros ídolos mucho más de lo que adoramos a Cristo. Si tu ídolo es tu dinero, tu poder, el sexo, la posición, el amor, la gente, el romanticismo, cualquier cosa, es porque tú valoras eso mucho más de lo que valoras a Cristo. Yo quisiera argumentar que el poder para cambiar, el incentivo para cambiar y la motivación para cambiar, el poder, el incentivo y la motivación para realmente entregarnos a Dios 100% es cuando tú encuentras a Cristo más valioso que cualquier otra cosa, más preciado que cualquier otra cosa, más amado, precioso, hermoso y suficiente que cualquier otra cosa. Nosotros siempre estamos controlados por aquellas cosas que valoramos más. Tú eres controlado por las cosas que tú valoras más. Si valoras más tu pecado, vas a dejar a Cristo. Si valoras más tu idolatría, vas a dejar a Cristo. Yo quisiera argumentar que de la única forma, mire, como creyente, hablándole a creyentes, la razón por la que nosotros todavía luchamos de la forma que luchamos y no somos transformados de la forma que deberíamos ser transformados es porque todavía pensamos que hay cosas que son mejor que Él. O gente que es mejor que Él. Y yo me he puesto a analizar muchas de las cosas que nosotros decimos simplemente por decir. Hablemos del romanticismo, por ejemplo. Frases que le decimos a nuestros esposos o esposas o la persona que amamos, si tú te mueres, yo me muero.
Tú sabes que eso es lindo, suena bien, pues eso es pura idolatría. Realmente. Si tú me dejas, yo me muero. Pues nos veremos en el cielo, mijita, porque eso es idolatría. Yo necesito que mis hijos estén bien, porque si no están bien, yo no estoy bien. Nuestros hijos son un regalo del Señor, pero no primero que el Señor. Si yo pierdo este trabajo, no tengo esto, no soy nada. Esa es la cuestión con el Evangelio. El Evangelio te tiene que poner a Cristo en el centro de todo. Porque si Él no está en el centro, algo más se va a poner en el centro. Esta es la única forma en que uno cambia. ¿Sabías tú que, por ejemplo, tú realmente no cambias por el miedo? ¿Cuántos de ustedes tienen hijos? ¿Les funcionó? ¿Cuántas veces tú le dijiste a tus hijos cuando estaban pequeños, si te portas bien? Si no te portas bien, te voy a castigar. ¿Cuánto les duró? Un par de añitos. En el momento que hicieron grandes, ya te perdieron miedo. El mismo chiquito que te salía corriendo, ahora ¿qué? Más si el latino, bien grosero. El miedo no cambia a la gente. El miedo modifica a la gente y restringe a la gente, pero no la cambia. Porque en el momento que el miedo está ahí, la gente no cambia. De la misma forma que los premios y los incentivos no cambian a la gente. Una vez más, si tú eres padre, ¿cuántas veces tú no le dijiste a tu hijo o a tu hija, si te portas bien, te doy esto? Eso funcionaba solamente mientras tus hijos todavía no entendían que habían cosas mejores que las que le estabas dando. Pero en el momento que ellos ven que hay algo mejor, más grande, más bonito, o que lo pueden comprar, ese incentivo ya no hace nada. La gente no cambia, te modifica, te restringe, pero no cambia. ¿Tú sabes lo que cambia a la gente? Cuando tú encuentras algo tan hermoso, tan valioso, que tú estás dispuesto a dejarlo todo por eso. No, esa es la razón por la que la gente puede morir por un ideal, porque ese ideal tiene más valor que cualquier otra cosa. Esa no es la razón por la que una madre está dispuesta a dar a luz, porque ese bebé tiene más valor que su propia vida. No es la razón por la que un esposo o una esposa luchan por su matrimonio, porque el matrimonio tiene más valor que cualquier otra cosa. No es la razón por la cual un soldado, por ejemplo, da su vida por su nación, porque su nación tiene valor más que cualquier otra cosa. Transfiere ese principio al cristianismo. Nosotros solamente nos entregamos por completo. Somos transformados por completo cuando Cristo es lo más preciado, lo más hermoso, lo más perfecto, al punto que podemos decir, entre mi sufrimiento y Cristo, me quedo con Cristo. La pregunta que yo hago es, ¿será eso verdad para todos nosotros? ¿Será que nosotros podemos llegar a un punto que podamos encontrar alegría aún en medio del sufrimiento porque encontramos a Cristo más valioso? Si tuvieras que sufrir por el Evangelio hoy, ¿encontrarías a Cristo más valioso? Mire, esa pregunta yo me la hago constantemente, porque parte de lo que el Señor me ha llamado a hacer es muchas veces decir cosas pues que a la gente no le gusta. Y tengo que hacerme la pregunta, ¿es Cristo más valioso? Aunque este llamado. Aquí es donde Pablo me ha ayudado mucho a mí, muchísimo. Porque Pablo es un modelo de lo que significa estar obsesionado con Cristo. Obsesionado con Cristo. Es más, le voy a dar un versículo que seguramente usted tiene ese versículo en alguna taza de su casa, en un cuadrito o un lapicero. El versículo es este. Para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿ve cómo sí se lo sabe? Lo interesante de ese versículo es que el contexto del versículo, que es Filipenses capítulo 1, está hablando de sufrimiento. Está hablando de estar dispuestos a sufrir por Cristo. Es el contexto. Interesante que todo el libro acerca del gozo. Gozo en el sufrimiento. Y mira lo que dice Pablo. Pablo, yo he utilizado esto un montón de veces aquí en la iglesia, pero no hay nada mejor para mí. Este hombre está tan obsesionado con el Señor Jesús que puede decir, para mí el vivir es Cristo.
¿Sabes qué significa eso? Que en toda mi vida yo quiero tener a Cristo en mi mente. Que cuando voy al trabajo es acerca de Cristo. Cuando estoy con mi familia es acerca de Cristo. Cuando tengo mis amistades es acerca de Cristo. Cuando tengo mi novio o mi novia es acerca de Cristo. Que cuando vengo a la iglesia es acerca de Cristo. Cuando salgo de la iglesia es acerca de Cristo. Que toda mi vida debe ser acerca de Cristo. Con Cristo en el centro de todo. Ahora, el problema cuando Pablo está diciendo eso es que la gente con la que él le está predicando no le gustó lo que estaba diciendo. Y empiezan a decirle, yo sé cómo yo voy a parar a este hombre para que deje su obsesión con Cristo e infectando a todo el mundo, déjame, le quito la vida. ¿Y qué dice Pablo? Mucho mejor. Para mí el vivir es Cristo, pero si me matas, mucho mejor. Porque para mí el morir es ganancia. ¿Qué más que poder a mi Salvador rostro a rostro? ¿Cómo tú paras a un hombre así? Si lo dejas vivo, su vida está obsesionada con Cristo. Y si lo matas, está todavía obsesionado con Cristo. Es por eso que el cristianismo, en mi opinión, es el único sistema de creencias donde el matar al creyente es graduación. ¿No te parece esto increíble? Deja de predicar el evangelio. ¿Por qué? ¿Qué te va a matar? ¡Amén! Solo eso pasa cuando realmente encuentras a Cristo más precioso, con más valor, más hermoso que cualquier otro. Yo oro para que el Señor haga en nosotros gente obsesionada realmente con Él. Ahora, eso responde a la primera pregunta. ¿Cómo llegamos ahí? ¿Cómo experimentamos el gozo en medio del sufrimiento? Cuando Cristo es lo que tiene más valor. La segunda pregunta es, ¿qué es lo que esta gente creía que nosotros debemos creer si realmente queremos llegar a eso? Y me voy a mover relativamente rápido en este punto porque pienso que lo he mencionado de un par de veces, pero si tú te das cuenta, cuando estés estudiando los evangelios, léalos de trancazo, lea los 4 evangelios de trancazo y luego lee las epístolas de trancazo. Es más, lee toda la Biblia de trancazo, pero cuando mires todo esto, te vas a dar cuenta que primero, el sufrimiento siempre estaba, siempre. Que entonces a mí me llama la atención para aquellos que venimos de iglesias del Evangelio de Prosperidad. Yo no sé cómo le hace un predicador para predicar sermón tras sermón y no hablar del sufrimiento. Porque casi no puedes voltear una página sin verlo ahí. Y lo otro que me llama la atención cuando tú lees es que tú nunca ves a los discípulos o los apóstoles o los seguidores de Cristo como, ¿por qué estoy sufriendo? Nunca, no hay ni un versículo donde la persona esté asombrada o lo agarró sorpresivamente por el sufrimiento. No hay un versículo. Es más, voy a hacer el argumento que parte de la razón por la que tú no ves eso es porque los discípulos entendían algo que los creyentes el día de hoy no pueden olvidar. El sufrimiento no es la excepción, es la norma. Y que el sufrimiento se ve de diferentes formas, la persecución se ve de diferentes formas. Gracias al Señor, nosotros no estamos en una nación donde todavía hay una persecución como en otras partes del mundo, pero la persecución se ve de otras formas. Es parte de la ecuación. ¿Tú sabes entonces por qué esta gente no se sorprendía? Porque lo esperaban. No era como gente que se levantaba y va a sufrir. No, era parte de la vida. Y yo creo que a lo mejor nosotros tenemos que ajustar nuestra mente también en eso. ¿Tú sabes por qué? Porque la razón por la que ellos creían eso es porque el Señor Jesús fue precisamente lo que les dijo. ¿Cuántos de ustedes les gustan las bienaventuranzas de Mateo capítulo 5? ¿Sabías tú que una de las bienaventuranzas dice que vas a sufrir por causa de su nombre? A nadie le gusta ese versiculito. Déjame te muestro otro. Juan capítulo 15. Versículo 20 dice, el Señor Jesús dice, si me persiguieron a mí y soy Dios, ¿qué crees tú que no los van a perseguir a ustedes? Desde el principio.
Por eso es que yo tengo un conflicto tan grande cuando los creyentes modernos sufren. Porque yo, Señor, si está ahí. He has always been there. Siempre ha estado ahí. Pero se nos ha olvidado que el llamado a ser creyentes incluye el estar dispuestos a sufrir por su nombre. Mira, nosotros hemos hasta cierto punto creado lo que yo llamo un cristianismo domesticado. Lo que quiero decir eso es un cristianismo donde nos gusta todas las promesas del Señor, sin sacrificio. Un cristianismo domesticado es donde no sabemos cómo prepararnos para el sufrimiento. El cristianismo domesticado es no saber qué hacer con el sufrimiento. Un cristianismo domesticado ofrece gloria sin la cruz. Un evangelio, un cristianismo domesticado no nos da lo que nosotros necesitamos para poder sufrir por su nombre. ¿Sabes qué me llama la atención? Cuando tú miras la historia de la iglesia, solamente en los primeros 200 años, solamente en los primeros 200 años, tú te das cuenta que el sufrimiento siempre estaba ahí. Siempre. Déjame leer un poquito de historia. ¿Listo? Lo voy a hacer un examen después. Puede ser. Del año 54 al 68 después de Cristo, a todos los creyentes, la gran mayoría de los creyentes, los estaban poniendo en prisión y los estaban ejecutando. Es esa época donde Pablo y Pedro mueren. Esto era bajo el gobierno de un hombre que se llamaba Nero. Había otro hombre, otro gobernador, Dominician, de los años 85-96 después de Cristo, donde el hombre estaba obligando al cristianismo a que se rindieran a él. Y como no lo hicieron, él mató cantidades de cristianos. Es aquí donde Juan lo hace en exilio a la isla de Patmos, en el libro de Apocalipsis. Después de eso, de los años 161 a 180, aparece otro hombre que se llama Marcos Aurelius. Este hombre acusó al cristianismo de que eran peligrosos o inmorales. Parte de lo que él utilizaba un argumento ridículo, pero parte del argumento que él utilizaba es que los cristianos cometían incesto. ¿Por qué? Porque nos casábamos hermanos con hermanas. Él utilizó eso para perseguir la iglesia. De Nacios en el año 249 a 251 después de Cristo. Mató cantidades, miles de cristianos porque no se rendían a él. Constantín, que fue un hombre que luego se convirtió en los años 284-305 después de Cristo, antes de que se convirtiera, utilizó 4 cosas, bien interesante, 4 cosas para destruir la iglesia, las mismas 4 cosas que nosotros vemos en otras partes del mundo donde el cristianismo está siendo perseguido. Número 1, quemaba la iglesia. Número 2, quitaba las escrituras. 3, torturaban a los líderes religiosos. Y número 4, privaba a la gente de ciudadanía. Esas 4 cosas todavía se ven hoy. Parece como que Satanás no sabe cómo crear algo nuevo. Y sin embargo, la iglesia es imparable. Los primeros 200 años del cristianismo. Y el cristianismo moderno se le olvida que el Señor Jesús dijo en Lucas capítulo 14, el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de ustedes deseando edificar una torre se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todas sus posesiones, a todos sus valores, a todos sus sueños, a toda su idolatría, a todo lo que trae significado, lo que tú valoras tanto, aquel que no puede renunciar a todas esas cosas, no puede ser mi discípulo. Bien radical, ¿no? No hay nada en medio. Tú puedes estar caminando con Cristo a medias. Yo no creo que tú eres creyente todavía. Ninguno vamos a poder vivir esto perfecto, pero la actitud del corazón debe ser estar dispuesto a sufrir por el Evangelio. Simplemente piensa en cuestiones prácticas en tu propia vida, en tu trabajo o con tus amigos. ¿De qué te ríes? ¿De qué no te ríes?
¿Qué dices, qué no dices? ¿En qué participas y qué no participas? ¿Estás dispuesto tú a sufrir por el evangelio? La otra cosa que esta gente entendía es que no solamente el sufrimiento de vivir en un mundo creyente como cristiano, en un mundo no creyente como cristiano se espera, pero lo segundo que creían es que el sufrimiento es parte de la misión. Es lo que el Señor utiliza para avanzar su misión. La visión del Señor nunca ha avanzado sin que haya estado dispuesto a sufrir. De la misma forma, y utilicé este ejemplo ya, que un niño no puede nacer a menos de que la mamá esté dispuesta a sufrir. La misión de Dios no puede avanzar a menos de que los cristianos estén dispuestos a sufrir. Mira, tú lo ves en el texto. Al principio del texto, después de que lo saca de la cárcel el ángel, les dice, vayan, presentes en el templo, versículo 20, y hablen al pueblo todo el mensaje de esta vida. Los manda a sufrir, a enseñar, los manda a sufrir. Y luego lo último que vemos en el texto, en el versículo 42, dice, y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y proclamar el evangelio de Jesús como Jesús como el de Cristo, como el Cristo. La misión de Dios no avanza, por ponerlo de una forma humana, a menos de que el creyente esté dispuesto a sufrir. ¿Sabes que es tan fácil vivir un cristianismo donde no tienes que sacrificar nada? Tan fácil. Pero ese no es el cristianismo genuino. El cristianismo demanda estar dispuestos a sufrir. Ahora, mire, eso es tan fácil decirlo. Yo como predicador, facilísimo decirlo. Ya lo dije 3 veces en 3 diferentes sermones. Lo que es difícil es realmente pasar por eso. Lo que es realmente difícil es lo que tú necesitas para poder pasar por eso. Porque si es verdad que cuando el Señor dijo, me persiguieron a mí, los van a perseguir a ustedes, si eso es verdad y lo es, entonces la pregunta es, ¿tengo yo lo que necesito? Aparte de mi entendimiento, ¿tengo yo lo que necesito para poder realmente, no solamente sobrevivir, iglesia, pero florecer en medio del sufrimiento? Es bien interesante porque el texto le da a Cristo 3 nombres en el mismo texto. En el versículo 20 lo llama la vida y en el versículo 31 lo llama el príncipe y salvador. Y yo quisiera argumentar que hay un propósito por el cual tiene 3 nombres y los nombres vienen en ese orden. Bien interesante que cuando Cristo está llamando la vida te está diciendo que uno de los propósitos cuando Cristo viene, cuando se encarna, cuando se hace hombre, cuando se despoja a sí mismo para hacerse hombre, es precisamente porque venía a darnos vida. Venía a darnos vida a aquellos que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, aquellos que éramos esclavos de nuestra culpa y de nuestra vergüenza, aquel que no podíamos ver ni siquiera lo que necesitábamos. La razón por la que Cristo viene es para darnos vida, porque estábamos muertos en vida. La pregunta que tienes que hacer es, ¿por qué Cristo hace eso? Porque si es verdad que el Señor, Dios, no necesita nada y es autosuficiente y no le falta nada, Él no tenía que querer darnos vida simplemente porque necesitaba algo de nosotros. El Señor no necesita nuestra adoración. El Señor no necesita nuestra obediencia. Dios tiene todo lo que necesita porque no le falta nada. La pregunta entonces permanece. ¿Por qué entonces decidió darnos vida? Y aquí es donde viene el segundo nombre. Es por eso que él es llamado príncipe, que en otras traducciones lo llama líder o príncipe. Y es simplemente formas de hablar de Cristo. Cuando se aplica al Señor Jesús, se aplica como al Dios que tiene la suprema autoridad, al Dios que viene primero de todas las cosas, al fundador de nuestra fe. Sin embargo, la palabra príncipe también tiene otra traducción que significa el que inicia. ¿Tú sabes por qué eso es importante? Porque te explica que la única razón por la que Dios quería darte vida es porque Él quería y Él inicia el proceso de salvación. No fue tu idea, no fue mi idea. Yo no vine a Cristo, Él vino a mí antes de que yo fuera a Él. Yo ni siquiera lo quería, yo ni siquiera lo amaba, yo ni siquiera quería nada de Él. Y Cristo toma la decisión
consciente de humillarse a sí mismo, despojarse a sí mismo, Él toma la iniciativa y viene a nosotros antes de que nosotros viniéramos a Él. No solamente nos quería dar vida y no solamente toma la iniciativa, pero número 3, ¿qué estaba dispuesto a hacer? Y aquí es donde viene la tercera palabra, Salvador. Que el nombre se podría traducir también como el que rescata o el que da libertad. Esto es lo interesante, que porque Dios es santo, Dios simplemente no puede perdonar a una persona que lo ha ofendido. Porque Dios es santo, su ley se tiene que cumplir. Alguien tiene que morir por el pecado del pecador. Lo que hace el evangelio tan hermoso es que el que nos quería dar vida, el que es el príncipe o líder, es el mismo que se vuelve nuestro Salvador. Él tomando sobre sí la culpa que nosotros merecíamos, no solamente nos quería salvar, no solamente toma la iniciativa, pero es el único que puede completar o alcanzar nuestra salvación. Y esta imagen para mí es la que más me ayudó. Yo quiero que tú te imagines al Señor Jesús en Getsemaní. ¿Te acuerdas de esa narrativa? El hombre está sudando sangre. Porque sabe que en la cruz del Calvario viene la ira de Dios. No la ira de un pecador o dos pecadores o tres pecadores, la ira del mundo entero sobre él. Está sudando sangre. Y es aquí donde él le dice al Señor, Dios Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Y en ese momento, imagínate, casi algo muy parecido a lo que los discípulos estaban haciendo. Haz de cuenta que tienen en su mente una balanza. En un lado está él, su vida, sus planes, su propósito, está él. Y en el otro lado de la balanza está el pecador, el que lo ha rechazado, el que no lo ha amado, el que es testarudo, el que lo ha ignorado, al idólatra, al fornicario, al mentiroso, al ladrón, al que está lleno de odio aquí. Y el Señor en su balanza tiene dos opciones: o yo o ellos. O valoro más mi vida o los valoro a ellos por encima de mi vida. O yo cuido lo que soy o los encuentro hermosos. O yo me defiendo y corro o me quedo y sufro. ¿Tú sabes por qué tú estás aquí? Porque te escogió a ti. Tú eres el que estaba aquí. Yo era el que estaba aquí. Y te escogió. ¿Sabes tú cómo nosotros hacemos a Cristo más precioso que otra cosa en nuestra mente y corazón? No solamente cuando ves quién Él es, sino lo que Él hizo. Nadie te ha amado así. Nadie te puede amar así. Nadie te va a amar así. ¿Sabes por qué nosotros lo encontramos más hermoso que cualquier otra cosa? Porque Él nos encontró a nosotros pecadores más hermosos que aún su propia vida. Amén. Oramos. Señor nuestro, la Biblia nos recuerda que tú eres la perla de gran precio, la cual vale la pena venderlo todo y dejarlo todo para conseguirte a ti. Lo interesante, Señor, es que nosotros somos tu perla de gran precio, que te llevó a dejarlo todo, a despojarte de tu divinidad, no despojarte de tu divinidad, pero hacerte Dios hombre, a despojarte de la perfecta relación que tenías con el Padre desde la eternidad para venir y sufrir lo que nosotros hemos sufrido como seres humanos. Abandonarte a ti mismo, a la vergüenza, al rechazo, al dolor, a la humillación,
y humillarte hasta la cruz. Porque tú escogiste que nosotros fuéramos tu perla de gran precio. Ayúdanos, Señor, a ver qué tan hermoso eres tú y qué tan hermosa tu obra, hasta que veamos que tú eres más hermoso que cualquier otra cosa, aun si tenemos que sufrir. Danos lo necesario, Señor, para mantenernos fieles, aún en medio de lo que venga, porque tú eres más bello, más perfecto, más suficiente, más hermoso, más confiable, más seguro que cualquier otra cosa o otra persona. Haz tu obra, Señor, nosotros te lo pedimos por favor en nombre de tu Hijo Jesús. Y todos decimos...